Que Pedro Sánchez nos miente cada vez que tiene ocasión, yo creo que los españoles ya es algo que ni siquiera dudan. Se han acostumbrado a mentirnos a la cara para seguir agarrándose al poder y prefieren decir, como sucede con Yolanda Díaz, que el bolso de su hija de 13 años es una falsificación. No vaya la gente a darse cuenta de que en lugar de mejorar la vida de las personas, lo único que están haciendo es velar por sus intereses, es decir, mejorando la vida propia. Este es el mensaje que lanza el gobierno prácticamente en bloque. Mientras tanto nos dicen que España va como un tiro, que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones y que si no tienes un lugar en el que dormir, un techo bajo el que refugiarte o sencillamente no te da para pagar el alquiler, es culpa de la ultraderecha o de los fondos buitre. Cualquier cosa con tal de no reconocer que son responsables de todo y que en España cada vez se es más pobre. De hecho, la propia Susana Griso iba a sacar un mínimo de profesionalidad y se iba a enfrentar a Yolanda Díaz durante la entrevista que le estaba haciendo en Espejo Público, cuando le decía que los problemas que tiene España son por culpa de Mariano Rajoy. Llevan 7 años en el poder y se permiten todavía el lujo de hablar de este tipo de cosas y de querer esconderse detrás de la herencia del Partido Popular. Hay algo de lo que no hablamos, que son los salarios. Eso que usted habla de la pérdida de poder adquisitivo es real. No nos hemos recuperado de los recortes del PP, no nos hemos recuperado y necesitamos tener mejores salarios. Pero, Presidenta, llevan ustedes gobernando 7 años. Yo llevo, que ya yo hablar no de los llevo, recortes yo del PP a no, estas alturas. voy a hacer el 13 de enero del año 20, me acuerdo bien, 6 años. Bueno, venga, y he subido el previamente era Podemos y y fíjese luego lo que hemos hecho, si me permite, hicieron... en 5 años y medio lo que hemos hecho, ¿no? Que hemos cambiado, creo que... Como vemos, tienen tan poca vergüenza que presumen de subir el salario mínimo. Lo que se les olvida es que no bajan los impuestos, no deflactan el IRPF y el SMI se parece cada vez más al salario medio de los españoles. Esto significa que cada vez somos más pobres y que corremos un grave peligro de convertirnos en Venezuela. No es una exageración ni mucho menos, sino que lo dice el último informe de Cáritas, destapando que en España hay más pobreza que nunca. Los datos alarmantes, la radiografía que nos hacen sobre la situación en España. Saben que todo esto viene del informe de Cáritas, que arroja cifras sobre la precariedad, que nos hacen replantearnos qué significa ser pobre en España en 2025. Un informe que contrasta con el optimismo del gobierno sobre la buena marcha económica de España. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, la economía española va como un coche. España será la economía avanzada que más crezca. Gestionamos bien, que las políticas sociales van bien y que la economía en nuestro país va bien. España se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico y la creación de empleo de toda Europa. Mantiene, por lo tanto, su dinamismo y continuará liderando precisamente en términos de crecimiento. Lo acaban de escuchar, ¿eh? El gobierno dice que la economía va como un cohete, pero estos son los datos del informe de Cáritas. El riesgo de exclusión social severa en 2007 era del 5,8%, afectaba a 2,8 millones de españoles. En 2024 la cifra ha subido al 8,8, ya son 4,3 millones de españoles los afectados. Esto supone una subida de un 52%. Otro dato, por Susana, que les va a preocupar a todos ustedes y que tiene que ver con el problema de la vivienda. Un 42,2% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. También preocupan los jóvenes. Su salario ha bajado y mucho, un 30% de una generación a otra. Y desaparece la clase media. En 1995 el 58% de la población pertenecía a la clase media. Ahora, en 2025, esa cantidad ha bajado a un 43%. Antes eran clase media prácticamente 6 de cada 10 y ahora lo serían solo 4. A estas cifras les hemos querido poner, Raúl, caras. Personas que están trabajando pero que así todo están en riesgo de exclusión social. Has dado con la tecla, Susana, y esa tecla es el tema de ponerles nombre y apellido y sobre todo que todos ellos están trabajando. Vamos a conocer a Mari Carmen, a Luis, a Beatriz. Como decías, todos trabajan y todos pasan apuros para llegar a fin de mes. Nos dicen que con un sueldo no viven 3 personas en una casa. Esto es lo que nos hemos encontrado dando una vuelta en un barrio o en una localidad media, como pueda ser, por ejemplo, Parla, pero podría ser cualquier otra. El sueldo medio en España está en torno a los 2.000 euros brutos al mes. ¿Gana usted eso? Hace un tiempo, preguntaras a quien preguntaras, te decía que pertenecía a la clase media. ¿Sigue pasando lo mismo en 2025? Trabajo en una empresa de alquiler de maquinaria. ¿En una empresa? ¿Tu pareja también trabaja? Sí. ¿Sí? 2 trabajos en una casa y un bebé. ¿Podríamos decir que eres clase media? Yo creo que no. Hoy en día la clase media vivimos con lo que vivimos, que es como si fuéramos clase baja. Lidia, ¿dirías que eres clase media? Sí. Sí, sin dudarlo. Sin dudarlo. Es decir, que ganas en torno a 28.000 euros brutos al año, unos 2.000 al mes. No. ¿Entonces? Ay, no. Gano 1.400 o así. ¿Cuántas personas trabajan en tu unidad familiar? Dos. ¿Has estado alguna vez a punto de no poder pagar la casa? Sí.
vamos con atraso de la hipoteca. Este es un supermercado de bajo coste, low cost, está en el sur de Madrid y normalmente está hasta arriba. Mari Carmen, ¿podríamos decir que eres clase media? Media tirando a baja. ¿Media tirando a baja? Sí. ¿Y eso? Pues porque de 3 personas que estamos en casa trabajo yo sola. Si esto te lo hubiera preguntado hace 3, 4 años, ¿también hubieras dicho clase baja? Hubiese dicho clase media. Hubieses dicho clase media, es decir, ¿crees que has bajado de clase media a clase baja? Sí, los sueldos cada vez están más bajos, la economía cada vez está más alta, el tema de la compra. ¿A qué fecha de mes notas que estás ahogada? A mediados de mes estamos ya asfixiados. Vea, en casa sois 4, el crío, otro chaval, tu pareja y tú. ¿4 pueden vivir con un sueldo en casa? Imposible. Con un sueldo solo no se puede. ¿Podríamos decir que estáis ahogados, que tenéis el agua al cuello? Sí, se puede decir. No llegáis a fin de mes. Se podría decir que no. ¿Vives mejor de lo que vivían tus padres? Diría que peor. Otro dato del estudio, los jóvenes vivirán peor de lo que vivieron sus padres porque cobran entre un 15 y un 30% menos. La primera mentira es que las cosas van bien cuando lo que va bien, lo que tira de la economía es el gasto público. No, pero han subido 4 puntos los impuestos desde que gobierna Sánchez, tenemos los mayores impuestos que nunca, la vivienda más cara que nunca, estamos más endeudados que nunca, sin embargo tenemos los peores servicios y nos estamos empobreciendo más que nunca. Entonces es una situación muy complicada y yo soy un privilegiado, pero hay gente que está en el límite que está viendo como de repente está abandonando y cayendo en la pobreza y es una situación dramática que además no tiene visos de acabar. La pobreza soportable. Soportable, es decir, antes había pobres y había clase media y clase alta. Y ahora, sin embargo, la clase media se está fundiendo hacia abajo y yo tengo casos personales de gente con 2 trabajos, una pareja trabajando y que no les llega, les ahoga el mes, ¿no? Y yo creo que es el gran fracaso del gobierno, como dices tú, pero es que además el gobierno que está recaudando como nunca antes se ha recaudado. Pues evidentemente no es suficiente, pero evidentemente no es suficiente. No, que no es suficiente, lo que están gestionando mal el dinero. Entonces, se habla de que en este país puede haber hasta 60.000 millones de euros que se despilfarran en cuestiones que uno no sabe. Mira, yo parto de una base, que es que te dicen que si ganas entre 15.000 y 30.000 euros al año eres clase media. ¿Perdón? Claro que no. O sea, ¿perdón? ¿Cómo que entre 15.000 y 30.000 eres clase media? No eres clase media, estás haciendo creer a la gente que está en una clase que no le corresponde. Entonces tú asumes como clase media que tienes acceso a determinadas cosas cuando tu realidad económica es otra muy diferente. Si extrapolamos lo que te dicen ahora que eres clase media con lo que ganaban nuestros padres, es que nosotros éramos con esos baremos, la clase media actual es la clase baja. Pero es que tú con una clase media ganando 30.000 euros no puedes pagarte el piso que ha sacado nuestro compañero de 270.000 euros. Tienes que asumir primero en qué clase estás. Lo que no es comprensible es que se esté ahogando a la clase media en impuestos, no es comprensible, porque no dejamos de pagar impuestos. Desde que salimos de casa hasta que entramos, y no des ningún tipo de ayuda para promocionar en un gobierno, efectivamente, se podía haber que es desactado el progresista. IRPF.